Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este fariseo, Nicodemo, es el mismo que aparece en el capítulo 19, versículo 39 de este mismo Evangelio según San Juan. Un hombre rico, culto y religioso, una persona importante, dice versículo 1. Era fariseo, por lo tanto miembro del Sanedrín, persona respetable entre el pueblo judío, líder y maestro entre el pueblo judío. Tenía conocimiento, bastante conocimiento. Jesús le dice, tú eres maestro en Israel. Tenía poder e influencia, ya que era un aristócrata. Tenía una vida moralmente correcta, porque los fariseos eran muy estrictos con la ley. Por lo tanto, su vida moral y ética era casi intachable, porque nadie es perfecto. Pero todas esas cosas no eran suficientes para su salvación, y él lo sabía. ¿Por qué lo sabía? Porque busca a Jesús en una noche con estas inquietudes, con estos anhelos que tenía su alma, porque sabía que todo lo que hacía no era suficiente para darle la salvación. Y aunque tenía mucho conocimiento, también sabía que no le era suficiente. Así que le buscó a Jesús porque sentía que le faltaba algo. Jesús le dijo claramente que él necesitaba nacer de nuevo. Tan sencillo y tan directo como tal. Él fue una noche al encuentro de Jesús. ¿Por qué fue durante la noche? Probablemente huyendo de la mirada juzgadora de la sociedad, porque era un maestro en Israel, una persona importante, una persona culta, una persona que todos conocían. ¿Y qué dirán los demás si me ven con Jesús? Es un poco lo que mucha gente pasa hoy día, ¿verdad? El miedo, por ejemplo, de venir a la iglesia porque ¿qué dirán mis vecinos? ¿Qué dirán mi familia? ¿Qué dirán de mí en el trabajo? Si saben que voy a la iglesia o que son cristianos o que me estoy encontrando con Jesús. Vaya. Así que tenemos el internet para que uno se quede mirando en su casa sin que nadie lo sepa. Hasta que tenga la valentía de dar el paso. No está mal, está todo bien. Eso está bien. Uno primero pues quiere conocer para después dar el paso. Es como Nicodemo. Está buscando, pero todavía no está seguro. Tenía anhelos, tiene dudas, todavía no lo sabe totalmente. Pues cuando conozca realmente, dará el paso definitivo. Y es lo que Dios quiere. Y Jesús está dispuesto a hablar con esta gente, tanto que habla con Nicodemo. Y si tú me ves por internet y estás en esta situación, pues está hablando contigo a lo mejor. Así que cuando sea el momento, tú vendrás. Amén. Tenemos algunos aquí, pues en la misma situación que tú, que han venido primero por internet. Y ahora ya están aquí. Gloria a Dios. Amén. Al encontrarse con Jesús, Nicodemo le colmó de alabanzas, reconociendo que vino de Dios y que hacía cosas que ningún hombre podía hacer. Nicodemo le dijo a Jesús, nadie puede hacer las cosas que tú haces si no vienes de Dios. Jesús, en lugar de sentirse halagado por los elogios recibidos, fue directo al grano con Nicodemo. Le dijo a Nicodemo que si él no naciera de nuevo, no podía entrar en el reino de Dios. Amén. Las primeras palabras de Jesús fueron estas a Nicodemo. Así que Nicodemo tenía un conocimiento relativo de Cristo o acerca de Cristo. Sabía que Jesús era de Dios, que tenía una habilidad única para enseñar y hacer milagros,
y estaba convencido de que Dios estaba a su lado. Pero toda esta información correcta no era suficiente para darle salvación. ¿Qué hacía falta? Él necesitaba nacer de nuevo, tener su corazón transformado, su interior cambiado. Así que, queridos, el nuevo nacimiento no se logra a través de ritos, ceremonias, prácticas religiosas y tampoco conocimiento. Nadie entra al cielo por pertenecer a una familia cristiana, por ejemplo, o por asistir a una iglesia, por ejemplo, o por venir a este local cada domingo. Nadie se salva por haber sido bautizado. Vamos a tener bautismos este verano, casi 8 por ahí. Yo les explicaba a ellos que las aguas no le van a salvar. El Espíritu Santo tiene que haber tocado ya en el corazón y transformado el corazón para que el bautismo tenga sentido. Porque el bautismo es un testimonio público de algo que ya ha pasado en el corazón, la transformación de vida. La vida eterna, por lo tanto, no se puede obtener teniendo cierta información correcta acerca de Dios, Jesús o las Escrituras. Jesús le caía bien a Nicodemo. Nicodemo le estaba buscando a Jesús y tenía anhelos. Él era un maestro, un experto en las Escrituras, pero no estaba salvo. Le faltaba el nuevo nacimiento. Así que Jesús fue enfático. Versículo 3. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y ahí añadió versículo 5. El que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y concluyó Jesús, versículo 7. Es necesario nacer de nuevo. Recalca una y otra vez Jesús. Así que ningún individuo puede entrar al cielo sin nacer de nuevo. Este es un requisito indispensable. El nuevo nacimiento es un requisito indispensable para entrar en el reino de Dios, para entrar en el cielo, para acceder a la presencia de Dios. ¿Qué es entonces el nuevo nacimiento? Ese es nuestro tema. ¿Qué es entonces el nuevo nacimiento? Nacer de nuevo es nacer de lo alto, de arriba, del Espíritu. Nuevo nacimiento, queridos, no es algo que hacemos para Dios, sino lo que Dios hace en nosotros y por nosotros. El nuevo nacimiento es una obra divina, es una obra de Dios en el corazón humano, en el alma del hombre. Destacaremos hoy 3 aspectos importantes sobre el nuevo nacimiento. Primero, el nuevo nacimiento es producido por la palabra. El nuevo nacimiento es producido por la palabra. Esto es lo que Jesús quiso decir con haber nacido del agua. Capítulo 3, versículo 5. Lo que le dice a Nicodemo. Versículo 5. Te aseguro que el que no nace de agua no puede entrar en el reino de Dios. El agua que nos limpia, como decía, no es el agua del bautismo, sino el agua de la palabra. Efesios capítulo 5, versículo 26 nos dice que la palabra es como el agua que nos limpia. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. El nuevo nacimiento es producido en el hombre por la palabra. Quiso a Dios, dice Pablo en 1 Corintios capítulo 1, quiso Dios salvar a los hombres por la locura de la predicación de la palabra. Por eso, desde ese púlpito, siempre hay que predicar la palabra. Amén. Porque es la palabra que tiene el poder de entrar en el corazón humano y transformarlo. Amén. El hombre no tiene capacidad. Las cosas que vemos en la naturaleza no tienen tampoco posibilidad.
Lo que produce el nuevo nacimiento en el corazón humano es primeramente la palabra de Dios. De manera que si mientras el predicador comparte la palabra, el Espíritu empieza a tocar tu corazón y tu mente, y tú sabes que Dios está hablando contigo, es porque el Espíritu está haciendo la obra en tu corazón por medio de la palabra de Dios. Amén. Somos generados por la simiente divina de la palabra. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 23. Así que cuando escuchamos la palabra, la semilla germina en nosotros, produciendo vida nueva. Es lo que dice también Isaías, que la palabra de Dios jamás vuelve vacía. Ella cumple con su propósito. Así que lo que vemos aquí es que el agua, la palabra, limpia desde dentro hacia afuera. A diferencia de los rituales que solo lavan la superficie. Los fariseos, Nicodemo y la gente de su tiempo, los religiosos judíos, estaban acostumbrados con los ritos y pensaban que por los ritos que practicaban eran lavados de sus pecados. Pero el agua de los rituales solo lava exteriormente. Es el Espíritu Santo y la palabra de Dios que lava por dentro el corazón del hombre. Dios no quiere cambiar la superficie de tu vida. Dios quiere transformarte de dentro hacia afuera. Imagina que tienes un coche, un cochazo, un automóvil con el motor muy bueno, un Ferrari, un BMW, un Mercedes, pero no como el que he tenido yo, que valía 1.000 euros. La gente decía, el pastor va con un Mercedes, pero no sabía que el Mercedes valía menos de 1.000 euros y que lo he vendido a 800 euros, por cierto. Porque era un Mercedes antiguo. Imagina que tienes un Mercedes nuevo. El coche va muy bien, está bonito, flipante, pero el motor fundido, oxidado, roto por dentro. No importa cuántas veces lo laves, lo lleves al autolavado o lo dejes en la mano de una buena persona que lo sabe limpiar muy bien, lo va a lustrar perfectamente, estará brillando. Pero cuando meta la llave, el coche no va a arrancar y no te llevará a ninguna parte, que al fin de cuentas es para qué sirven los coches. La religión externa, queridos, es como lavar el coche por fuera, pero el motor está fundido. La religión externa es como tienes una capa bonita, pero el corazón muy roto. Eso no sirve de nada. Puedes ser bautizado, puedes tomar la cena, puedes venir a la iglesia, puedes hacer esto, puedes hacer aquello, puedes cumplir con todos los rituales que quieras, dar el diezmo, dar la ofrenda y demás, pero si no tienes el corazón transformado, no has nacido de nuevo, no tienes tu pasaporte al cielo, esto es lo más importante. Y Jesús le ha dicho a Nicodemo claro y directamente, es importante nacer de nuevo. Amén. Tienes que nacer de nuevo y uno nace del agua. Primeramente. Por eso predicamos la palabra, porque es la palabra que limpia el motor fundido. Amén. Aleluya. La palabra de Dios es el agua que penetra el motor del corazón humano, limpia la culpa del pecado y genera vida nueva mediante la fe. Amén. Segundo, el nuevo nacimiento es producido por el Espíritu Santo. Porque dice el texto, el que no nace de agua y del Espíritu. El nuevo nacimiento es producido por el Espíritu Santo.
el Espíritu Santo es el agente del nuevo nacimiento. Somos salvos por el lavado regenerador, del Espíritu Santo. Tito capítulo 3, versículo 5. Así que el Espíritu es quien implanta en nosotros el principio de la vida nueva, y entonces somos engendrados de nuevo espiritualmente hablando. Para explicar esta acción del Espíritu Santo, Jesús le compara el Espíritu Santo ¿con qué? Con el viento. ¿Os habéis fijado? Con el viento. Dice el versículo 8, ¿no? El viento sopla de donde quiere. Está hablando del Espíritu Santo. Oye su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Lo mismo ocurre con quien nace del Espíritu. Es como el viento. Así que vamos a pensar aquí en esta comparación que hizo Jesús de la acción del Espíritu Santo con el viento. El viento, dice Jesús, es imperceptible, es invisible, pero perceptible. No lo ves, pero lo percibes. Puedes escuchar su sonido y percibir sus efectos. Las hojas se mueven. Si está la ventana medio abierta, así solo un tiquín, empieza como un zumbido, ¿no? Ya has estado en un lugar que vienta mucho y como el viento del levante. Yo estaba en Roquetas y el salón estaba un poquito abierto y era un zumbido tremendo. ¿Sabéis dónde está Roquetas de Mar, no? Sí. En Almería, precisamente. Entonces percibimos sus efectos. El viento espíritu, segundo, es soberano, porque dice el texto, él sopla donde quiere. Él sopla donde quiere. En ese sentido, queridos, el nuevo nacimiento, la salvación, es una obra de Dios exclusiva y soberana de Dios. Porque dice, sopla donde quiere. Nadie puede determinar dónde soplará el viento del Espíritu. Y nadie puede detener el viento del Espíritu cuando Él empieza a soplar. Porque Él sopla donde quiere. Es decir, no puedo yo determinar, el viento del Espíritu va a soplar en tal persona, en tal lugar, en tal momento. No lo puedo, nadie lo puede. Pero cuando el Espíritu sopla, empieza a soplar, tampoco puedo detener, nadie puede detener. Él va a soplar y va a alcanzar lo que quiere alcanzar, porque Él va donde quiere. Amén. El viento espíritu, queridos, no obedece a criterios humanos, ni puede ser controlado por el hombre. A lo mejor sopla donde nosotros no lo haríamos y deja de soplar donde esperaríamos que soplara. Actúa donde y cuando quiere. Nadie puede domarlo. Es indomable. Nadie puede manipularle. ¿Quién va a decir al Espíritu lo que tiene que hacer? Es soberano. Actúa cuando quiere, donde quiere, sobre quien quiere. Definitivamente. Por lo tanto, el nuevo nacimiento no se produce por una iniciativa humana, sino solamente divina. Es Dios quien obra por medio del Espíritu Santo en el corazón humano. Es una obra soberana del Espíritu Santo. Nosotros lo único que podemos hacer es percibir y dejarnos llevar. Es como cuando la ola viene, la ves viniendo, ¿vas a surfearla? ¿Me explico? Nosotros hace 8 años venimos de visita, hace 9 años venimos de visita a España a ver lo que Dios nos decía, porque teníamos una inquietud misionera. Y durante la semana que estuvimos aquí, 10 días que estuvimos aquí, estuvimos entre Madrid y Huelva, lo que sentimos
era que Dios estaba obrando de alguna manera en España y quería hacer algo. Era nuestro sentimiento al regresar a Brasil, después de 10 días aquí. Y lo que Vera y yo, entre nosotros hemos hablado y hemos entendido era, Dios está haciendo una gran obra aquí. Es como si hubiéramos sentido este viento, ¿sabes? Lo hemos percibido. ¿Y sabes lo que hemos dicho, Vera y yo? Queremos formar parte de esto. Estamos viendo la ola venir. Quiero surfearla. Y Dios no ha mentido para nosotros. O no nos hemos equivocado en nuestra percepción. Dios está obrando. El Espíritu Santo está soplando. El viento del Espíritu está aquí, en este pueblo. Y no solamente aquí, en otras partes de España. Conozco a otros pastores de distintas iglesias, sobre todo las que están participando en la visión celular, que es quien tengo más contacto. Y está habiendo crecimiento. Gloria a Dios. Tremendo. Personas convirtiéndose. Porque el Espíritu está. Y cuando el Espíritu sopla, no hay manera de detenerlo. Somos un pueblo de 20,000 habitantes, con más de 40,000. Pero Dios está soplando aquí. Porque si tú te has convertido, no es porque eres una buena persona. Tú lo sabes si te has convertido. Si has sido transformado. Es porque el Espíritu Santo sopló de alguna manera en tu corazón. Y te has encontrado que te has nacido de nuevo. Tercero, el Espíritu Santo es libre, sopla donde quiere. No está sujeto a las imposiciones humanas, no está gobernado por el hombre, no necesita pedir ayuda o permiso para actuar. Él sopla sobre el hombre, ya sea que esté en la calle, en el hogar, en el templo, en el hospital, en el trabajo, en el ocio, donde quiera que esté. La persona en el ajetreo de la vida, en el recogimiento de su descanso. Ahí puede soplar el Espíritu si Él quiere. Es libre. Es libre de actuar sobre quien quiere, donde quiere, cómo quiere, según su voluntad. Nadie puede decirle qué hacer y cómo hacerlo. No acepta presiones, ni se somete a manipulaciones. ¿Entiendes lo que significa ser totalmente libre? Él logra el nuevo nacimiento en la vida de muchos de forma totalmente libre. Así que, queridos, por favor, no le metamos al Espíritu Santo en un molde con forma de cajita, porque Él no puede estar metido ahí. Él logra el nuevo nacimiento en la vida de muchos de una manera totalmente libre, a su gusto. Es libre. Conocemos la historia de muchas personas diferentes que han venido a Cristo de tantas maneras diferentes. Gloria a Dios. Amén. El Espíritu es misterioso. El viento espíritu es misterioso. Y aquí la cuarta cosa que aprendemos con esta comparación y última. No sabemos de dónde viene ni a dónde va. Dice el texto. No sabemos de dónde viene y a dónde va. Misterioso. Su obra transciende no solamente nuestro control, sino también nuestra comprensión. No sabemos de dónde viene, no sabemos a dónde va. Su acción no solo es soberana, sino también por veces incomprensible para nosotros. No podemos entender cómo hombres violentos de la estirpe de Pablo, de Saulo de Tarso, pueden convertirse en Pablo, por ejemplo.
¿Cómo un pescador como Pedro puede convertirse en el líder de la primera iglesia? No podemos entender o explicar cómo un individuo muerto en sus delitos y pecados puede recibir vida y vida en abundancia. Esta es la obra perceptible, soberana, libre y misteriosa del Espíritu Santo. Una vez más, nadie puede determinar dónde, cuándo y cómo soplará el viento del Espíritu Santo. Y nadie puede detener este viento cuando él empieza a soplar. Lo único que podemos hacer es suplicar que él sople, su misericordia, su gracia, que él venga. Y si él decide atender a nuestras oraciones, pues gloria a él. Y después, si él empieza a soplar, pues sigue el viento. Dejar que el viento nos lleve. Suplicar que él venga y dejarnos llevar por él. Nada más. Un hombre llamado John Newton, compositor del famoso himno Sublime Gracia o Amazing Grace, era un capitán de barcos negreros en el siglo XIX, un hombre violento, blasfemo, despiadado, traficaba con seres humanos. Humanamente nadie había apostado por él, por su salvación. Pero en medio de una tormenta en alta mar, el viento del Espíritu, nadie sabía de dónde venía ni lo que quería, y sopló sobre la vida de aquel hombre. Se convirtió allí y se transformó en un gran pastor en Londres, Inglaterra. Transformó a un traficante de esclavos en un pastor evangélico y un incansable luchador contra la esclavitud. Nadie puede controlar este viento. Sopló donde quiso. Conversiones aquí tenemos en nuestra iglesia, varias. Si empiezo aquí a contar la conversión de cada uno de vosotros que conozco, veremos cuán diferente ha sido cada una de ellas. Conchi, que tuvo una señal, cuando le pedía una señal. Jenny, que empieza a acompañarnos en medio de la pandemia por internet. Todavía me acuerdo de su mensaje en Instagram. Llevo 2 o 3 meses acompañando a vosotros. Un día contará su testimonio, Jenny, aquí. Ya le he dicho que tiene que contar. Y sabréis mejor lo que le pasaba. Hay cosas que sabemos nosotros, porque no sé, acompañamos de cerca o intentamos acompañar a las personas que llegan. Antonio, el más reciente, que llegó también con una historia tremenda de anhelo, desde el ateísmo hasta conocer a Jesús. Belén, que también va a ser bautizada, que empezó una hermana a compartir el Evangelio, ¿verdad? Vino, después se alejó, después vino de nuevo y está aquí. Mira. Amén. Lourdes, que se leyó la Biblia durante 1 o 2 meses, allí solita en su casa. Y Dios la tocó. Vamos. Podía seguir contando. Podía seguir contando. Oscar y Ana están aquí. La tragedia que han sufrido, y desde la tragedia Dios les ha traído. Al punto que Ana me dice en una reunión, yo no entendía lo que me había pasado, lo que nos había pasado, pero a día de hoy sí puedo entender. Amén. Si no nos pasara lo que nos pasó, nosotros no estaríamos aquí. Espíritu Santo, ¿cómo vamos a entender? ¿Cómo vamos a entender? Él llora de estas maneras, tan diferentes, misteriosas. No sabemos de dónde viene, no sabemos de dónde va, a dónde va, pero sabemos que cuando sopla, sopla. Amén. Y la persona es transformada. Aleluya. Tercero y último,
si no me extiendo. El nuevo nacimiento se produce a partir del sacrificio vicario de Cristo. Hablar de estos temas del Evangelio de Juan me dan una motivación. ¿Os dais cuenta, no? Sí. Es tremendo lo que aprendemos aquí. El nuevo nacimiento se produce a partir del sacrificio vicario de Cristo. Dice Juan capítulo 3, versículo 14 y 15. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Jesús fue levantado en la cruz. No vamos a extendernos demasiado en la historia de por qué Moisés levantó una serpiente en el desierto, porque no tenemos tiempo ahora mismo. Pero había una plaga y los israelitas estaban muriendo por aquello, y Dios le indicó a Moisés que levantara una estatua de bronce de una serpiente en el desierto. Y todos los que miraron a la serpiente eran sanados. Así que lo que dice Juan aquí, que es, así como los israelitas fueron sanados de la mordedura de la serpiente abrasadora, cuando miraron a la serpiente de bronce, aquellos que inoculados con el veneno mortal de la serpiente antigua, que es Satanás, miran con fe a Jesús a día de hoy, son perdonados de sus pecados y reciben el don de vida eterna, nacen de nuevo. El nuevo nacimiento es producido por la palabra, el nuevo nacimiento es producido por el Espíritu, el nuevo nacimiento es producido por la muerte, por el sacrificio de Cristo, hecho por nosotros en la cruz del Calvario, su muerte y su resurrección. Si miramos a Jesús con fe, recibimos salvación, el Espíritu actúa en nuestro corazón. Predicamos a este Jesús por medio de la palabra, porque la palabra es Jesús. Y si miramos a Jesús, si miramos a la palabra con fe, es mediante la fe que el Espíritu obra en el corazón humano, regenerando, produciendo vida nueva, haciendo con que nazca de nuevo. La mirada de fe a la serpiente de bronce en el desierto se conecta con la mirada de fe a la cruz de Cristo. El veneno del pecado está en toda la humanidad, sin importar la nacionalidad o el trasfondo religioso, cualquiera que sea. El antídoto es uno solo, Jesucristo. Amén. Con un paciente, una ilustración, cuando un paciente es mordido por una serpiente venenosa, no se salva por leer un libro de medicina, no se salva por ser una buena persona, no se salva por pertenecer a una familia importante, se salva si acepta que el antídoto sea inyectado en su cuerpo, en sus venas. Mirar a Cristo, queridos, en la cruz, es aplicar el único antídoto en contra del pecado, en contra del veneno del pecado. Algunas aplicaciones en plan de conclusión. En las iglesias evangélicas, en general, por así decirlo, no estoy hablando aquí de nuestra iglesia en específico, es fácil aprender el idioma de la iglesia, entre comillas. Es decir, vestirnos como cristianos y cumplir con ritos, con expectativas, con el ministerio, es fácil, de alguna manera. Y puede que uno intente hacer esto a ver si se acerca a Dios. Ese era el error de Nicodemo y de los fariseos como un todo. Así que evalúa tu vida ahora mismo. Evalúa tu vida esta semana, por ejemplo. Tu relación con Dios consiste en una lista de tareas, o hay una transformación interna en tu corazón latente que afecta realmente cómo tú tratas a tu familia, tus negocios, tu honestidad en el trabajo, etc. Es decir, tienes una capa
externa, o realmente tu fe implica transformación en tu vida como un todo, en tu día a día incluso, y en tus relaciones con todas las personas. Segundo, como el viento sopla donde quiere, la salvación de nuestros familiares, amigos, vecinos, mira qué descanso podemos tener. No depende de nuestra elocuencia. No depende de nuestra capacidad de informar y de predicar, tampoco. No depende de nuestra capacidad de persuasión. Simplemente estamos llamados a dar el testimonio, que tiene que ser un testimonio que incluso debería ser natural, en el sentido de que si Dios está transformándote, porque tu corazón está siendo transformado, pues eso se mostrará en la práctica. Esto nos quita mucho de la presión humana. Nuestra labor es simplemente sembrar la palabra, el agua. Nosotros sembramos. Eso me da mucho descanso, por ejemplo, como pastor, como predicador. Yo no tengo ninguna pretensión de ser tan capaz de persuadirte y de ser tan bueno con mis palabras que tú tienes que salir impresionado. A veces predico y algunos dicen después, qué buena predicación. Y a veces no dicen nada. No pasa nada. Mi compromiso sigue siendo este. Y descanso en el hecho de que si he hablado bien o si mis palabras no fueron las mejores, no tengo yo capacidad de persuadir a nadie. No soy abogado, soy un predicador de la palabra. Amén. Es la palabra que opera en el corazón del hombre. Amén. De manera que tampoco me siento orgulloso, o no debería sentirme. Porque si la gente es transformada mientras yo predico, y ya lo he visto, y me dice después, es que esta palabra era para mí, es porque Dios lo sabía. De manera que no me siento el tipo, wow, qué bueno soy. Yo sigo siendo el mismo malo de siempre. Si Dios ha obrado, no es porque yo soy un buen predicador o porque tal hermano es. No. El Espíritu quiso soplar por medio de la predicación de la palabra. Yo estoy descansado en esto y yo no puedo tener ningún orgullo de esto. Si va bien, gloria a Dios. Si va mal, Dios sabrá. Lo mismo te digo a ti, querido, que tiene preocupación por tu familia, por tus amigos, y está testificando a tal y cual persona, y sientes esta presión de, si pudieras, lo traías a fuerza, ¿sabes? Descansa. Vive tu vida cristiana de la mejor manera con las fuerzas que Dios te ha dado. Vive tu vida cristiana, da tu testimonio en el sentido de que estás buscando servir al Señor. Cuando te equivoques, pidas perdón, arrepiéntate, vive tu vida cristiana. Comparte la palabra cuando tengas oportunidad. Siembra la semilla, que es el agua de la palabra. No pierdas la oportunidad de sembrar la semilla, porque la fe viene por el oír de la palabra. Sigue sembrando cuando tengas oportunidad. No hace falta ser demasiado pesado, sobre todo dentro del hogar. Pero cuando tengas la oportunidad, suelta. Si Dios, el Espíritu, quiere soplar, a su día, soplará. Y si no quiere, Dios sabrá. Solo nos resta, solo nos compete confiar en su soberanía.
Amén. Así que recapitulando, Nicodemo vino de noche buscando un maestro. Descubrió que necesitaba un Salvador. Vino mostrando sus credenciales religiosas. Jesús le mostró que necesitaba un corazón nuevo. Hemos visto hoy que este nuevo nacimiento no es una obra humana, es producida por la limpieza de la palabra, ejecutado por la soberanía libre del Espíritu Santo y pagado en su totalidad por el sacrificio de Cristo en la cruz. Así que hoy la pregunta del millón no es si eres miembro de la iglesia o no. Si te bautizaste hace años, si te vas a bautizar ahora, o si conoces la doctrina de memoria. Esa no es la pregunta. Todas esas cosas son importantes, pero al fin y al cabo, no es la pregunta del millón. Nicodemo conocía la Biblia al derecho y al revés. Sin embargo, estaba espiritualmente muerto. La pregunta directa del Señor para ti hoy es: ¿has nacido de nuevo? ¿Hay evidencia del viento del Espíritu Santo transformando tus deseos, los anhelos más profundos de tu corazón? Hay evidencias del Espíritu Santo transformando tu carácter, dándote los frutos propios del Espíritu Santo en tu vida diaria? Esta es la pregunta. Si sientes esto en tu corazón, entonces el Espíritu está soplando sobre ti. Si no, clama para que Él empiece a soplar. Yo no puedo darte el Espíritu. El Espíritu tiene que soplar sobre ti. Pero si Él está soplando sobre ti, no resistas. No lo puedes. Es una lucha demasiado difícil. Solo estás postergando. Si Él está soplando, Él va a entrar. Él va a hacer su obra. Si hoy te das cuenta de que has estado viviendo una religión externa o de apariencias, o sientes que el viento está soplando sobre tu corazón en este mismo instante, no resistas. El veneno del pecado nos condena, pero el antídoto de Cristo nos salva. Nos da nuevo nacimiento. Levanta tu mirada hacia Jesús, con fe, entrégate a Él de una vez por siempre. Nace de nuevo.